En lo más profundo de los bosques de Britania y las tierras brumosas de la antigua Galia, existieron hombres y mujeres que decían escuchar la voz de los árboles, leer los signos del cielo y comunicarse con lo invisible. Se les conocía como los druidas. Seres envueltos en un aura de misterio, sabiduría y poder. Sacerdotes, jueces, consejeros de reyes y guardianes de un conocimiento que el tiempo casi borró por completo. Hoy, en esta historia, te invito a viajar conmigo hacia ese mundo donde la niebla y la fe se entrelazan. Donde los rituales se hacían bajo la luna y el silencio del bosque era el único testigo de secretos que muy pocos podían comprender. Porque los druidas no eran simples hechiceros como los describieron después las leyendas cristianas. Eran los portadores de una visión del mundo distinta, una donde la naturaleza no era algo que se dominaba, sino algo que se veneraba. Creían que todo, absolutamente todo, estaba vivo. Cada piedra, cada río, cada rayo de sol. Su sabiduría no se escribía en libros, sino que se transmitía de boca en boca a lo largo de generaciones. Esa era su ley, no dejar rastros escritos. Y quizás por eso, hoy sabemos tan poco de ellos, y tanto a la vez. Dicen que los druidas se formaban durante muchos años. Algunos relatos romanos aseguran que podían pasar hasta 20 años aprendiendo los misterios de la naturaleza, los ciclos de la luna, los movimientos de los astros, las plantas curativas, las palabras sagradas. Y aunque estas afirmaciones vinieron de quienes los conquistaron, reflejan algo esencial, los druidas eran guardianes del conocimiento antiguo, el puente entre los hombres y los dioses. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Qué creían? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron? En la cultura celta, los druidas ocupaban el lugar más alto después de los reyes. Eran los sabios, los jueces, los sanadores y los intérpretes de los signos divinos. Nada se decidía sin su consejo. Un rey podía tener un ejército, pero sin la bendición de un druida, su reinado carecía de legitimidad espiritual. Sus templos no eran edificios, ni iglesias, ni palacios de piedra. Eran los bosques. Los árboles formaban sus columnas y el cielo abierto era su techo. Allí, en medio del silencio y el murmullo del viento, los druidas observaban los ciclos de la vida y la muerte. Creían que el alma nunca moría, que simplemente cambiaba de forma, como una llama que pasa de una vela a otra. Esa idea de la reencarnación nos hacía ver la muerte no como un final, sino como una transición, un viaje de regreso a la naturaleza. Los romanos, sin embargo, los temían. Porque veían en ellos algo que no podían controlar. Un poder que no provenía de armas, ni de dinero, sino de la mente y el espíritu. Cuando Julio César escribió sobre ellos, los describió como figuras misteriosas vestidas con túnicas blancas, cortando ramas de muérdago con hoces de oro, y realizando sacrificios bajo la luna llena. Pero los escritos de César también tenían un propósito: justificar la conquista. Retratar a los druidas como salvajes servía para convertirlos en enemigos de la civilización. Y así, con el paso de los siglos, su imagen se fue distorsionando. De sabios se convirtieron en brujos. De guías espirituales, en paganos peligrosos. El verdadero poder de los druidas, sin embargo, estaba en su capacidad de unir al pueblo. Eran los guardianes del equilibrio entre la tierra y el hombre. Entre la palabra y el silencio. Entre lo visible y lo invisible. En sus rituales se mezclaba la observación de los astros con el simbolismo de la naturaleza. El fuego representaba la purificación. El agua, la sabiduría. El aire, la inspiración. Y la tierra, el renacimiento. Cada ceremonia tenía un propósito: restaurar la armonía entre los elementos. Porque para ellos, toda desgracia provenía del desequilibrio. Y sanar era volver al orden natural del mundo. Se dice que las noches más sagradas eran las del solsticio y el equinoccio. Momentos en que el sol y la luna parecían detenerse por un instante para escuchar el murmullo de los árboles. Allí, los druidas encendían grandes hogueras y recitaban palabras que se perdieron con el tiempo.
Y aunque nadie sabe exactamente qué decían, se cree que eran himnos a la vida, al ciclo eterno, a la conexión con lo divino. Pero el mundo cambió. El cristianismo se extendió por Europa y los antiguos templos del bosque fueron destruidos o abandonados. Los druidas desaparecieron poco a poco, absorbidos por una nueva fe que no comprendía sus símbolos ni su lenguaje. Sin embargo, su legado no murió. Sobrevivió en las historias, en los mitos, en las tradiciones populares. En los círculos de piedra, en los rituales agrícolas, en las festividades que aún hoy celebran el cambio de estaciones. Incluso en la idea moderna de magia natural, queda el eco de su sabiduría. Dicen que aún hoy, si caminas al amanecer por un bosque cubierto de niebla, y cierras los ojos, puedes escuchar una voz antigua que susurra entre las hojas. Una voz que recuerda cuando la humanidad aún hablaba el lenguaje de los árboles. ¿Y esa voz? Dicen que pertenece a los druidas. Los druidas creían que el mundo estaba tejido por tres planos sagrados, el mundo visible de los hombres, el mundo invisible de los espíritus y el mundo eterno de los dioses. No existían muros entre ellos. Todo estaba conectado por hilos invisibles de energía, como raíces que se entrelazan bajo la tierra. Para un druida, un simple arroyo podía ser un santuario, una colina un templo, un roble un ser ancestral. El roble, en especial, era el árbol más sagrado. Representaba la fuerza, la sabiduría y la conexión con el cielo. Su nombre en la lengua celta, Duir, es la raíz de la palabra druida, que significa literalmente el que conoce el roble. Cada árbol tenía su espíritu, cada animal su significado. El ciervo simbolizaba la pureza y la guía espiritual. El cuervo, el conocimiento oculto. El jabalí, el coraje y la perseverancia. El salmón, la sabiduría eterna. El mundo natural era su gran libro sagrado, y cada criatura era una palabra dentro de él. Los druidas observaban los ciclos de la luna con devoción. Creían que la luna regía los nacimientos, las cosechas y las transformaciones del alma. Sus rituales más poderosos se realizaban bajo su luz, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado. El muérdago, esa planta que crece sobre los robles sin tocar el suelo, era símbolo de unión entre cielo y tierra. Lo cortaban con hoces doradas y lo recogían con mantos blancos, sin permitir que cayera al suelo. Lo usaban para curar enfermedades, bendecir alianzas y consagrar nuevos comienzos. Todo tenía un sentido. Nada era casual. Cada piedra colocada en un círculo, cada fuego encendido, cada palabra pronunciada, formaba parte de un equilibrio cósmico que los druidas intentaban mantener. El aprendizaje de un druida no era fácil. Los jóvenes aspirantes, llamados novicios, debían pasar años, a veces décadas, en completa entrega al estudio y la contemplación. Aprendían las leyes, la astronomía, la medicina natural, la poesía y la historia oral de su pueblo. Todo se transmitía por memoria, sin escritura. Su sabiduría era viva, respiraba con ellos. Por eso, perder a un druida era como perder una biblioteca entera. Su mente contenía los secretos del tiempo, las genealogías de los reyes, las fórmulas de curación, las canciones antiguas que contaban el origen del mundo. Se dice que cuando los romanos comenzaron su conquista de las tierras celtas, encontraron en los druidas un obstáculo espiritual imposible de someter. No tenían templos que destruir ni libros que quemar. Su fe vivía en la gente, en la palabra, en los bosques. Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, escribió que los druidas se reunían en un bosque sagrado en el corazón de Britania, donde celebraban sus asambleas anuales. Allí resolvían disputas, dictaban leyes y compartían conocimientos. Nadie podía portar armas en ese lugar. Era un santuario de paz. Los romanos, sin embargo, vieron en esa unión un peligro. Una red invisible de poder espiritual que podía unir tribus y levantar rebeliones. Así que comenzaron una campaña para erradicarlos. Las islas de Anglesey, en la actual Gales, fueron escenario de uno de los últimos bastiones druidas.
Allí, los romanos encontraron templos de madera, altares de piedra y sacerdotes que cantaban mientras las llamas devoraban sus bosques. El general Suetonio Paulino ordenó su exterminio, y con el tiempo, el silencio cayó sobre aquellos santuarios antiguos. Pero los druidas no murieron del todo. Muchos se mezclaron entre la gente común, escondiendo sus creencias en canciones, mitos y rituales cotidianos. Otros huyeron hacia el norte, a Irlanda y Escocia, donde su sabiduría sobrevivió disfrazada de leyendas. El cristianismo, al expandirse, absorbió parte de su simbolismo. Las fiestas paganas se transformaron en celebraciones religiosas. El fuego del solsticio se convirtió en hoguera de San Juan. El culto a las fuentes sagradas se volvió devoción a los santos. Y las antiguas diosas madres se transformaron en vírgenes protectoras. De esa manera, los druidas nunca desaparecieron completamente. Simplemente se transformaron, adaptándose al nuevo mundo, como las raíces que buscan agua bajo nuevas tierras. En su esencia, los druidas no eran enemigos de la fe ni de la ciencia. Eran observadores. Creían que la verdad no se impone, sino que se revela a quien sabe escuchar. Sus enseñanzas nos recuerdan que el conocimiento no es solo razón, sino también intuición. Que el silencio puede contener más sabiduría que 1000 palabras. Hoy, miles de años después, la palabra druida sigue viva. Ha inspirado religiones modernas, movimientos ecológicos y filosofías espirituales. No como una copia exacta del pasado, sino como una búsqueda del mismo principio, la armonía con la naturaleza. El hombre moderno mira pantallas y ciudades, pero en su interior aún hay algo que anhela el bosque. Algo que busca esa voz antigua que susurra entre las hojas. Esa voz que no pertenece al ruido del mundo, sino a la calma de lo eterno. Y quizás, si uno se detiene a escuchar, muy dentro del alma, todavía puede oír el eco de aquellos sabios que hablaban con los árboles. Los druidas. Cuando la noche caía sobre los antiguos bosques de Europa, los druidas se reunían en silencio. No había templos de piedra, ni muros, ni campanas. Solo el murmullo del viento entre las ramas, el brillo de la luna sobre los lagos, y un círculo de hombres y mujeres vestidos con túnicas blancas, sosteniendo antorchas. El fuego se encendía en el centro del claro. Era un fuego ritual, un símbolo del sol, de la vida que nunca muere. Alrededor, el aire se llenaba de cánticos en lenguas que hoy se han perdido, pero que en su tiempo vibraban como plegarias vivas dirigidas al corazón de la naturaleza. Cada ceremonia tenía un propósito. Podía ser para sanar una aldea enferma, bendecir una cosecha, o pedir a los dioses la protección de los viajeros y los guerreros. Nada se hacía sin intención. Nada era improvisado. Los druidas creían que el universo respiraba. Que la energía que fluía en los árboles, las piedras y los ríos también fluía dentro del ser humano. Por eso, cuando un druida hablaba al bosque, el bosque respondía. Y cuando el bosque callaba, el druida escuchaba. Su magia, si se puede llamar así, no era una cuestión de hechizos o conjuros, sino de comunión. Era la ciencia de lo invisible, la comprensión de los ritmos que mueven el mundo. Sabían cuándo sembrar, cuándo cortar el grano, cuándo celebrar la llegada del invierno o del verano. Su calendario era lunar, cíclico, infinito. Cada estación marcaba un festival sagrado. Durante Samaín, celebraban el final del ciclo de la cosecha y el comienzo del nuevo año. Era el momento en que el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado. Por eso, más tarde, esa misma fecha se convertiría en la víspera de Todos los Santos, Halloween. Durante Beltane, en cambio, se encendían fuegos en las colinas. La gente saltaba sobre ellos para purificarse y atraer la fertilidad a la tierra. Era una fiesta de luz, de renacimiento, de esperanza. Y en Imbolc celebraban el despertar del año. El hielo empezaba a derretirse, los primeros brotes surgían del suelo, y la diosa Brigitte, símbolo de la poesía y la sanación, era honrada con flores y cantos. Los druidas no separaban lo espiritual de lo cotidiano.
El acto de cocinar, de cuidar el ganado o de recolectar hierbas era también un acto sagrado. Cada cosa tenía su espíritu, su propósito, su conexión con el todo. La medicina druídica era avanzada para su época. Usaban plantas como el sauce, que contiene el principio activo de la aspirina, para aliviar el dolor. Utilizaban infusiones de ortiga para fortalecer la sangre y el cuerpo. Conocían las propiedades de cientos de hierbas, raíces y cortezas. Y aunque muchas de sus recetas se perdieron con el tiempo, algunas sobrevivieron en la medicina popular europea. Los druidas eran también poetas. Creían que la palabra tenía poder. Una palabra pronunciada con intención podía curar, bendecir o destruir. Por eso, la poesía era un arte sagrado. Los bardos, discípulos de los druidas, recorrían aldeas y castillos cantando historias antiguas, manteniendo viva la memoria de su pueblo. Para ellos, olvidar una historia era un pecado. Porque las historias eran el alma de la humanidad. Y sin alma, el mundo se marchita. Cuando el cristianismo se expandió, muchos bardos conservaron sus canciones, pero cambiaron los nombres de los dioses por los de los santos. Sin embargo, la esencia seguía siendo la misma. La naturaleza seguía siendo sagrada, el fuego seguía siendo purificador y la palabra seguía teniendo poder. Así, el espíritu druídico sobrevivió disfrazado, escondido en los pliegues del tiempo. Durante siglos, fue un susurro, una sombra, una melodía que resonaba solo en el corazón de quienes aún sentían la llamada del bosque. Pero los siglos no pudieron borrar del todo su huella. En el siglo XVIII, con el auge del romanticismo, Europa comenzó a mirar hacia atrás con nostalgia. Los poetas y filósofos de aquella época redescubrieron los antiguos mitos celtas y quedaron fascinados. Los druidas volvieron a ser símbolo de sabiduría, de conexión con lo natural, de espiritualidad pura. En Gales y en Irlanda comenzaron a formarse sociedades literarias y filosóficas que se autodenominaban órdenes druídicas. No eran los mismos druidas antiguos, claro está, pero buscaban revivir su espíritu. Sus reuniones se celebraban en círculos de piedra, recitando versos, encendiendo fuegos rituales y honrando a la tierra. Hoy, en el siglo XXI, aún existen comunidades que se inspiran en las enseñanzas druidas. No como una religión cerrada, sino como una filosofía de vida. Creen en la armonía con la naturaleza, en la responsabilidad con el planeta, en la energía que fluye entre todas las cosas. Muchos practican meditación al aire libre, celebran los solsticios y equinoccios, y buscan equilibrio entre cuerpo y espíritu. El legado druídico, de algún modo, ha regresado. No con espadas ni templos, sino con conciencia. Con la idea de que el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Si uno observa con atención, puede ver que su sabiduría aún respira en nuestra vida cotidiana. Cuando encendemos una vela para recordar a alguien. Cuando escuchamos el viento y sentimos calma. Cuando caminamos por el bosque y nos invade una sensación de respeto que no sabemos explicar. Eso, en esencia, es el pensamiento druídico, reconocer lo sagrado en lo simple. Los druidas sabían que el mundo no necesita ser conquistado, sino comprendido. Que no se trata de dominar, sino de coexistir. Y esa lección, tan antigua como las piedras de Stonehenge, sigue siendo urgente hoy. En las noches tranquilas, cuando el mundo moderno parece dormido, tal vez aún se puede escuchar, entre el canto de los grillos y el susurro de los árboles, la voz de los druidas. Esa voz que invita al silencio, a la reflexión, al respeto por lo invisible. Quizá nunca sepamos del todo quiénes fueron. Tal vez su verdadera sabiduría se perdió para siempre entre los bosques quemados y las palabras olvidadas. Pero su espíritu, su llamado, sigue vivo en cada uno de nosotros. Porque todos, de algún modo, llevamos dentro un trozo de bosque, un eco de viento, una chispa de sabiduría antigua. Cuando todo parece silencio, cuando la humanidad corre sin pausa, aún quedan lugares donde el tiempo se detiene. Basta cerrar los ojos y escuchar. Allí,
entre los susurros del viento y el crujido de las hojas, viven las voces antiguas. Los druidas no desaparecieron del todo. Su sabiduría se transformó, se volvió semilla, y germinó en quienes aún sienten asombro ante la naturaleza. Ellos no buscaban templos de piedra, ni tesoros, ni gloria. Su poder residía en la comprensión de lo invisible. Creían que cada árbol tenía un espíritu, que cada río era una corriente de sabiduría, que cada estrella era una puerta hacia lo eterno. Y quizás, si miras el cielo esta noche, puedas comprender por qué su fe no necesitaba ídolos. Porque el universo mismo era su santuario. La enseñanza druídica no hablaba de castigos ni de miedo. Hablaba de equilibrio. De la unión entre la razón y el alma. De la necesidad de recordar que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella. En sus rituales, el fuego simbolizaba la mente despierta. El agua representaba la emoción. El aire, el pensamiento libre. Y la tierra, el cuerpo que nos sostiene. 4 elementos, 4 verdades eternas. Cada uno necesario, ninguno superior. Con el paso del tiempo, las sociedades olvidaron ese equilibrio. El progreso avanzó, las ciudades crecieron, los árboles cayeron y el ruido se impuso sobre el silencio. Pero hay quienes todavía buscan ese punto de armonía del que hablaban los druidas. Y no lo buscan en los libros, ni en los templos, sino dentro de sí mismos. Porque el verdadero misterio no está en los antiguos rituales, sino en la forma en que uno vive cada día. En cómo respira, cómo observa, cómo agradece. Ese es el legado oculto de los druidas, una invitación a reconectar con lo esencial. Dicen que en el corazón de algunos bosques antiguos de Irlanda y Bretaña aún se pueden encontrar círculos de piedra. Allí, cuando la bruma cubre el suelo y el amanecer asoma tímido, se siente algo distinto en el aire. Una energía leve, casi imperceptible, pero real. Tal vez sea la memoria del mundo. Tal vez el suspiro de quienes entendieron la vida de una forma más profunda. Los druidas miraban al cielo no para buscar respuestas, sino para recordar que formaban parte del todo. Sabían que el alma humana es como una hoja, nace, cae, y vuelve a la tierra para comenzar de nuevo. No temían a la muerte, porque para ellos no era un final, sino un regreso. Un tránsito, una transformación. Y aunque sus nombres se perdieron en el eco del tiempo, su mensaje sigue resonando. Cada vez que alguien siente paz al contemplar el amanecer. Cada vez que una persona cuida una planta, escucha el agua o agradece el calor del sol. Ahí están los druidas, en los gestos simples, en los actos silenciosos, en las conexiones que no necesitan palabras. Ellos nos recordaron que la sabiduría no está en acumular, sino en comprender. No está en controlar, sino en coexistir. Y quizás, si el mundo moderno aprendiera de nuevo a escuchar, descubriría que lo que tanto busca fuera, siempre estuvo dentro. El misterio de los druidas no es una historia de magia, sino una historia de conciencia. Una historia de amor por la tierra, por el conocimiento, por la vida en todas sus formas. No hay hechizos ni secretos escondidos, solo una mirada diferente, una sensibilidad más antigua, una forma de estar en el mundo que invita a la calma y a la reflexión. Y es por eso que, incluso ahora, tantos siglos después, seguimos hablando de ellos. Porque en el fondo, todos anhelamos lo mismo. Un poco de silencio. Un poco de conexión. Un poco de sentido. Así que esta noche, antes de dormir, imagina que caminas por un bosque antiguo. El suelo está cubierto de hojas, el aire es fresco, y el sonido del viento parece una voz que te llama. Tal vez esa voz no venga de fuera, sino de dentro. Tal vez sea la parte de ti que recuerda lo que el alma humana nunca olvidó. Que somos parte de algo más grande, algo que respira, siente y nos acompaña desde el principio de los tiempos. En los viejos relatos de los pueblos celtas, se decía que el alma de un druida podía habitar en los árboles. No como una figura mística que observa, sino como un susurro, como una vibración que continúa existiendo en las raíces del bosque.
Cada árbol, decían, guarda una historia, cada hoja que cae lleva consigo la memoria de un pensamiento antiguo. Y cuando el viento pasa, las ramas no se mueven por azar, son las voces del pasado conversando entre sí. Durante siglos, el bosque fue su refugio y su templo. Allí meditaban, observaban los ciclos de la luna y el sol, escuchaban el pulso de la vida sin pretender dominarlo. Creían que todo, el fuego, la tierra, el agua, el aire, estaba unido por una fuerza invisible. Una energía que los druidas no adoraban, sino que trataban de comprender. Esa sabiduría no se aprendía en un día, ni en un año, ni en una vida. Era una forma de mirar el mundo con humildad. Entendían que el conocimiento no es una conquista, sino una compañía, camina a tu lado si lo respetas, pero se aleja si intentas poseerlo. Los druidas también eran consejeros. No gobernaban, pero los reyes los escuchaban. Su palabra tenía valor porque nacía de la observación, no del impulso. Sabían leer los signos del cielo, los movimientos de las estrellas, los mensajes de las estaciones. Para ellos, la naturaleza era un libro abierto, y cada fenómeno, una tormenta, una cosecha, una migración, era una enseñanza. No creían en el azar. Todo tenía un ritmo, una correspondencia. Y cuando algo se rompía en ese equilibrio, el deber del druida era restaurarlo, no castigarlo. De esa manera, mantenían la armonía entre el hombre y la tierra. Esa visión del mundo fue desapareciendo lentamente con los siglos, pero nunca del todo. Porque, aunque la historia los cubrió de misterio, algo de su filosofía quedó en nosotros. Cada vez que alguien siente paz en la naturaleza, o busca un momento de silencio para reflexionar, está repitiendo, sin saberlo, un gesto druídico. Los druidas no temían al paso del tiempo. Decían que la muerte era solo una transformación, un viaje a otra forma de existencia. Por eso, la tristeza no era final, sino tránsito. El alma, como el agua, no desaparece, cambia de forma, fluye, se adapta. Esa comprensión les daba serenidad. Hoy, cuando todo parece avanzar con prisa, esa calma parece un lujo perdido. Pero basta detenerse un instante, cerrar los ojos y respirar, para notar que el bosque aún está allí, aunque vivamos entre muros. Que la sabiduría antigua no murió, simplemente aprendió a hablar en silencio. El misterio de los druidas no radica en sus rituales, sino en su mirada. Una mirada que no juzga, que observa, que entiende que el mundo es sagrado no por su rareza, sino por su simple existencia. Creían que el universo no necesitaba explicación para ser hermoso, ni pruebas para ser real. Solo atención. Solo presencia. Y es curioso pensar que, siglos después, seguimos buscando respuestas en las mismas preguntas que ellos se hacían bajo los robles. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas sin tiempo, que quizá no necesitan respuestas, sino silencio. Dicen que al caer la noche, cuando el viento sopla entre las colinas y la neblina se posa sobre la hierba, las piedras antiguas parecen brillar con una luz tenue. Es como si algo dentro de la tierra respirara, como si el pasado aún estuviera vivo, esperándonos. Tal vez no para revelarnos secretos, sino para recordarnos lo esencial. Que el conocimiento sin compasión no es sabiduría. Que el poder sin equilibrio es ruina. Y que el ser humano no está por encima del mundo, sino dentro de él. Los druidas lo comprendieron antes que nadie. El verdadero poder no consiste en dominar, sino en comprender. Y la verdadera paz no está en escapar del mundo, sino en reconciliarse con él. Así que, mientras escuchas estas palabras, imagina que estás sentado junto a un fuego antiguo. El aire huele a madera y hierba húmeda. El cielo, cubierto de estrellas, parece más cerca de lo habitual. Y en ese silencio profundo, tal vez escuches una voz lejana, una que no pertenece al pasado ni al presente, sino al alma misma del tiempo. Es la voz de los druidas, susurrando lo que siempre supieron. Que todo está conectado. Que nada se pierde.
Y que la vida, en su misterio, siempre encuentra la forma de continuar. Cuando el amanecer toca las montañas y las sombras se retiran lentamente hacia los valles, el bosque parece despertar. Las hojas murmuran nombres antiguos, los ríos reflejan destellos que parecen pensamientos. Allí, donde el sonido del mundo se vuelve lento, se siente la presencia invisible de aquello que los druidas comprendían sin palabras. La unidad entre todas las cosas. Ellos no buscaban dominar la naturaleza, sino escucharla. Sabían que cada piedra, cada corriente, cada criatura tenía su lugar en el orden sagrado del universo. Y que alterar ese equilibrio, aunque fuera con una sola acción egoísta, era romper el tejido que une todo lo existente. Los druidas entendían que el conocimiento era un don, no un arma. Por eso lo guardaban con celo, y lo compartían solo con quienes demostraban respeto por la vida. No había castigos ni amenazas en su enseñanza, sino paciencia. Sabían que el alma humana necesitaba tiempo, como el bosque necesita estaciones, para florecer. Bola de cristal: el arte del silencio. Los druidas practicaban el silencio no como ausencia de palabras, sino como presencia de escucha. Creían que en el silencio se encontraba la verdad. Porque solo en calma puede escucharse la voz interior que guía con claridad. Por las noches, cuando la luna se reflejaba sobre los lagos, meditaban. No pedían nada, simplemente observaban. Aprendían a reconocer la diferencia entre lo que el mundo muestra y lo que el alma siente. Esa quietud era su forma más pura de sabiduría. Los relatos que han sobrevivido hasta nuestros días cuentan que algunos druidas pasaban años en retiro. No como un castigo, sino como una forma de reconectarse con la esencia. Miraban el cielo hasta aprender a leer el tiempo. Conocían las plantas hasta entender su espíritu. Y escuchaban los árboles hasta descubrir que también ellos respiran. Los guardianes de la memoria. En muchos pueblos, los druidas eran los guardianes de la memoria colectiva. Recordaban los linajes, las alianzas, los hechos importantes. Su palabra mantenía viva la historia cuando no existía la escritura. Pero también sabían que no todo debía recordarse. Algunas verdades eran tan profundas que solo podían transmitirse a través de símbolos. Cantos o rituales que invitaban a la reflexión más que a la comprensión literal. De ese modo, el conocimiento se mantenía vivo. No en libros, sino en corazones. Cada generación añadía un nuevo matiz a esa sabiduría. Como si las palabras fueran semillas que germinaban con el paso del tiempo. Y aunque los imperios se alzaban y caían, la esencia druídica, esa idea de equilibrio, respeto y conexión, sobrevivía entre las grietas del tiempo. El fuego que no se apaga. Dicen que los druidas encendían fuegos sagrados en los días más largos y las noches más oscuras del año. El fuego no era un símbolo de poder, sino de renovación. Representaba la chispa divina que habita en cada ser. La energía que nunca muere, solo se transforma. Ese fuego aún vive en nosotros. Cada vez que buscamos comprender en lugar de juzgar. Cada vez que elegimos cuidar en lugar de destruir. El antiguo fuego druida se enciende de nuevo. No hace falta verlo, basta sentirlo. Porque su luz no ilumina el mundo exterior, sino el interior. El legado invisible. Hoy, siglos después, cuando caminamos entre bosques o contemplamos un amanecer. Quizás sin saberlo, seguimos los pasos de aquellos antiguos sabios. Ellos nos enseñaron a mirar sin miedo. A escuchar sin prisa. A vivir sin poseer. El misterio de los druidas no está en lo oculto, sino en lo evidente. En la simple belleza de existir. En la armonía entre el alma y la naturaleza. Quizá ese sea el mensaje que dejaron para quienes vendrían después. No un dogma, no una promesa, sino una invitación. Detente, escucha, comprende. Y así, mientras el bosque respira y las estrellas vigilan, puedes dejar que tus pensamientos se aquieten. Que la historia se disuelva como la niebla en la mañana. Que el tiempo deje de correr.
Imagina que estás caminando por un sendero antiguo. El suelo cruje bajo tus pasos y el aire huele a tierra húmeda. El sol apenas se filtra entre las ramas altas. Y el murmullo del viento parece pronunciar un idioma que ya nadie recuerda. Te detienes. Escuchas. Por un instante, el bosque respira contigo. Y entiendes que no estás solo. Nunca lo estuviste. Porque en cada hoja, en cada piedra, en cada sombra que se desliza sobre la hierba, habita un fragmento del mismo misterio que los druidas veneraban. Es el lazo invisible entre el ser humano y la naturaleza. Entre lo que se ve y lo que se siente. La sabiduría que no necesita palabras. Los antiguos sabios druidas no escribían libros. Ni tallaban monumentos. Su sabiduría era vivida, no recitada. Observaban los ciclos del mundo y los comprendían como quien escucha música. Sabían que todo tiene un ritmo. Y que resistirse a ese ritmo era como luchar contra el río. Ellos enseñaban que la vida no debe apresurarse, sino experimentarse. Que el alma necesita tanto el silencio como el canto. Tanto la calma como la tormenta. Su magia, si así puede llamarse, era la comprensión profunda de que el universo entero está conectado. No por cadenas, sino por hilos de energía, de emoción, de propósito. El tiempo no los borró. Aunque las piedras de sus templos fueron cubiertas por el musgo. Y sus nombres se perdieron entre las nieblas del norte. Su legado aún late. No en ruinas, sino en las ideas que inspiraron. El respeto, la contemplación y la búsqueda del equilibrio interior. Cada vez que una persona se detiene a observar el cielo, cada vez que un corazón se siente parte de algo más grande, los druidas vuelven a existir. No como figuras del pasado, sino como reflejos de lo que todos llevamos dentro. El último círculo. Los druidas creían que la vida era un círculo perfecto. Que nada realmente termina. Solo cambia de forma. Que cada fin es, en secreto, un nuevo principio. Quizá por eso sus ceremonias se realizaban en círculos de piedra. Símbolos de eternidad. De unión. De continuidad. Y aunque el tiempo haya borrado muchos de esos círculos, el concepto permanece. Porque mientras el sol siga saliendo y la luna siga brillando, el ciclo de la vida continuará. Como una melodía que nunca se detiene. El mensaje final. Los druidas no nos dejaron templos de oro. Ni profecías que temer. Nos dejaron algo más simple y más profundo. La invitación a recordar quiénes somos. A mirar el mundo con gratitud. A cuidar lo que nos rodea. Y a entender que la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en saber escuchar. Cuando apagues la luz esta noche y el silencio te envuelva, imagina un bosque antiguo extendiéndose más allá de tu vista. Imagina que las estrellas son ojos que observan con calma y que entre los árboles una voz suave te susurra. Todo lo que buscas ya está dentro de ti. Deja que ese pensamiento repose en tu mente, como una semilla que germinará en tus sueños. Y que, al despertar, lleves contigo un poco de la serenidad de los antiguos druidas. Cuando el mundo moderno parece demasiado ruidoso. Cuando las voces se mezclan y los pensamientos se aceleran. Basta con cerrar los ojos y recordar aquel bosque donde los druidas meditaban. Allí no existía el tiempo, ni la prisa, ni la necesidad de entenderlo todo. Solo el sonido del viento. El rumor del agua. Y la certeza de pertenecer a algo más grande. Los druidas creían que cada sonido del bosque era un mensaje. Que cada brisa tenía un propósito. Y que escuchar el lenguaje de la naturaleza era una forma de regresar al origen. Quizá ese sea el secreto que aún nos quieren contar. Que la verdadera sabiduría no está en descubrir nuevos mundos, sino en redescubrir el que ya habitamos.
El silencio también enseña. Hay una enseñanza en el silencio que pocos logran comprender. Los druidas lo sabían. Callar no era ausencia de pensamiento, sino la forma más pura de entender la vida. En el silencio se escuchan los latidos del universo, los suspiros de la tierra, y la voz interior que nos guía cuando todo lo externo se desvanece. Por eso, al caer la noche, cuando el fuego se apaga y solo quedan las brasas, es cuando el alma empieza a hablar con más claridad. Es allí donde el conocimiento se convierte en sabiduría, y la mente en calma se vuelve el templo más sagrado. Entre la luz y la niebla. Los antiguos decían que el amanecer y el crepúsculo eran momentos de poder. Instantes en los que el velo entre mundos se vuelve más delgado. Donde la intuición florece y la mente se abre a lo invisible. Quizás por eso los druidas elegían esos momentos. Para observar el horizonte y ofrecer su gratitud. Porque entendían que cada día que nace es una oportunidad para empezar de nuevo. Y cada noche que llega es una invitación a descansar. A soltar lo que pesa. A dejar que el sueño purifique los pensamientos. Ellos no temían la oscuridad. Porque sabían que en ella germina la semilla de la luz. La huella del espíritu. Aunque el tiempo borró sus nombres, su huella permanece en nuestra forma de mirar el mundo. Cada vez que un ser humano se asombra ante un amanecer, que agradece por la lluvia, o que se detiene a escuchar el canto de un ave, ahí vive la herencia druida. No son monumentos ni reliquias lo que dejaron, sino una manera distinta de sentir. Una espiritualidad libre, sin templos de piedra. Donde la fe no se impone, sino que se respira. Y en ese sentido, quizás los druidas no desaparecieron. Solo se transformaron en cada persona que busca serenidad. En cada alma que decide mirar el mundo con respeto y asombro. Círculos inquebrantables. El círculo era para ellos símbolo de perfección. No tenía principio ni final. Solo continuidad. Y así veían la vida. Como una danza eterna de transformación. Cuando un árbol caía, sabían que no moría. Solo cambiaba de forma. Cuando el invierno llegaba, no era castigo, sino descanso. Y cuando el alma partía, no era pérdida, sino regreso. Esa visión circular del mundo nos recuerda que nada se rompe del todo. Que incluso en los momentos más oscuros, la existencia sigue girando hacia la luz. El legado de los sabios verdes. Los druidas creían en la fuerza de la palabra. Decían que hablar con intención podía sanar. Que las palabras bien pronunciadas eran semillas en el alma. Por eso cada historia que contamos, cada pensamiento que compartimos, cada acto de bondad que dejamos en el mundo, es una forma de continuar su legado. Tú, que estás escuchando esta historia, quizás sientas ahora la calma de ese saber antiguo. Quizá notes cómo tu respiración se hace más lenta, más profunda, más natural. Es la sabiduría del bosque entrando en ti. Una conexión invisible, pero poderosa. Cierre final, donde el mito y el sueño se encuentran. Cuando termines este viaje y cierres los ojos, imagina que caminas por un claro iluminado por la luna. El aire es fresco, la tierra huele a vida. Escuchas el sonido de un arroyo cercano. Y en el reflejo del agua ves una figura de ropas verdes, que te observa con serenidad. No dice nada. Solo sonríe. Y en esa mirada entiendes que los druidas no se fueron. Viven en cada árbol, en cada brisa. Y también dentro de ti. Porque cada persona que busca equilibrio, cada corazón que elige la calma, está repitiendo los antiguos rituales del alma. Así que esta noche, antes de dormir, agradece en silencio. Por lo que tienes. Por lo que fuiste. Por lo que aún estás por descubrir. Y mientras el sueño llega,
Recuerda. La magia verdadera no está en los hechizos, sino en la paz que encuentras cuando te unes al ritmo del mundo. El último concilio del bosque. Cuando el amanecer comienza a teñir el cielo de tonos dorados. El bosque despierta. Entre las hojas aún húmedas. El eco de los antiguos cánticos se mezcla con el canto de los pájaros. Nadie sabe exactamente qué palabras pronunciaban los druidas. Pero se dice que cada una era una ofrenda al equilibrio. Una promesa al mundo natural. Sus ceremonias no eran espectáculos de poder, sino actos de comunión. La tierra, el aire, el agua y el fuego eran considerados hermanos. Y cada elemento tenía su voz y su propósito. No adoraban dioses lejanos, sino la presencia sagrada que habita en todas las cosas. Y al hacerlo, recordaban algo que muchos olvidan. Que la naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. El árbol que nunca calla. En el corazón del bosque crecía un roble milenario. Su tronco era tan ancho que hacía falta más de 10 pasos para rodearlo. Dicen que los druidas acudían a él en busca de consejo, porque en su silencio podían escuchar la voz del tiempo. A su sombra meditaban durante horas, dejando que la brisa les revelara pensamientos antiguos. El sonido de las hojas no era solo viento. Era sabiduría. Cada crujido, una enseñanza. Cada ráfaga, una invitación a mirar hacia adentro. Tal vez por eso, cuando uno se sienta junto a un árbol y guarda silencio, siente que algo dentro se ordena. Como si una fuerza invisible recordara al corazón su propio ritmo. El viento que guía. Cuenta una leyenda que el último druida no desapareció entre la niebla, sino que se transformó en viento. Desde entonces, viaja por los bosques, las montañas y los ríos, susurrando consejos a quien se detiene a escuchar. A veces ese viento acaricia una mejilla, cuando más se necesita consuelo, o sopla entre las ramas justo cuando alguien piensa en rendirse. Es una voz suave, pero constante. Una presencia que no exige, solo acompaña. Y si alguna vez sientes que la vida te empuja demasiado, quizás solo necesites detenerte un momento, cerrar los ojos y escuchar. Puede que el viento tenga algo que decirte. La eternidad en un suspiro. Así termina el viaje por los caminos del bosque. Pero no la historia. Porque las creencias de los druidas no eran dogmas encerrados en libros. Eran experiencias vivas. Formas de ver y sentir el mundo. El misterio no está en sus rituales, sino en la capacidad que tenían de percibir lo invisible. En entender que lo sagrado habita. En el simple acto de respirar. De mirar una hoja moverse con el viento. De reconocer que cada día es un milagro que se renueva. Por eso su sabiduría sigue viva. No como un recuerdo, sino como una invitación. Una invitación a detenerse. A escuchar. A volver al bosque interior. Que todos llevamos dentro. Epílogo para dormir. Mientras la noche cae y las estrellas se encienden una a una. El bosque vuelve al silencio. Solo el murmullo del viento. Y el canto lejano de un búho. Rompen la calma. Tú también puedes cerrar los ojos ahora. Respira profundo. Imagina el aire frío del bosque llenando tus pulmones. Siente cómo la quietud te rodea. Cómo el cuerpo se afloja. Y la mente se apaga poco a poco. Ya no hay pasado ni futuro. Solo este momento. El mismo instante que los druidas veneraban como sagrado. Deja que el sueño llegue. Déjate llevar. El bosque te cuida. El misterio te acompaña. El eco del bosque. Y así, entre susurros de hojas y memorias antiguas. Nuestro viaje por el mundo de los druidas llega a su fin.
No queda más que el silencio. Ese mismo silencio que ellos veneraban. Donde el alma encuentra respuestas que las palabras no pueden dar. Si cierras los ojos ahora, quizá puedas escuchar el murmullo del viento entre los árboles. Como si alguien, desde otro tiempo, aún quisiera contarte algo. Los druidas creían que la sabiduría verdadera no se encuentra en los templos ni en los libros, sino en la quietud del corazón. Y tal vez tenían razón. Porque cuando todo se detiene, cuando solo queda la respiración y la noche, entonces comprendemos que la magia nunca se fue. Solo aprendió a esperar. Si esta historia te envolvió, si te ayudó a viajar con la imaginación o simplemente a dormir mejor, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para seguir explorando conmigo los secretos del pasado que aún viven en los susurros de la historia. Escribe en los comentarios qué tema te gustaría descubrir la próxima noche. Tal vez el misterio te encuentre antes de que despiertes. Buenas noches. Y que los antiguos bosques te cuiden.